las dos, ahí, ahora sí. Las dos que vemos bien. Sí. Ah, ahí. Ahí está. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Vidal y hoy como cada lunes te damos la bienvenida a tu programa Vidas Transformadas. Asimismo yo te invito a que le des like a mi página de Facebook que aparece con el mismo nombre y que la fotografía de perfil es una mariposa. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Julieta Tamayo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante porque vamos a hablar sobre la violencia de género. Pero antes de comenzar, a mí me gustaría mucho que ustedes meditaran sobre unas preguntas que a continuación voy a dar. Ya sea si tienes pareja actualmente o si has tenido. ¿Cómo es tu hogar para ti? ¿Qué sucede cuando tú o tu pareja se discuten o tienen desacuerdos? ¿Cómo manejas las cosas a tu pareja cuando no se hace lo que él o ella quiere? ¿Alguna vez sientes miedo de tu pareja? ¿Tienes que rendirle cuentas de tu tiempo a tu pareja? ¿Algunas veces él te impide o ella te impide hacer cosas que tú quieres hacer? ¿Es celoso, difícil de complacer, irritable, exigente y crítico o en momento dado crítica? ¿Te ha jaloneado o te ha pegado? Algunas veces te hace sentir menos, te insulta, te castiga de alguna manera, te obliga a tener relaciones sexuales y ¿qué pasa después? Es muy importante que nos pongamos a meditar sobre estas preguntas para saber qué tipo de relación tenemos. Y esta es la razón por la cual la doctora se encuentra con nosotros a fin de que nos amplíe un panorama sobre esta situación de la violencia. Para empezar, doctora, nos gustaría mucho saber cómo se manifiesta la violencia de género. Primero a mí me gustaría aclarar los conceptos. ¿Qué es violencia? ¿A qué se refiere? ¿Qué es violencia contra las mujeres? ¿Qué es violencia de género? Son cosas que tienen un significado un poquito diferente. ¿Y qué es agresión? Las tres son palabras o ideas diferentes. La agresión es como muy conocida, como muy identificada con el comportamiento que puede lastimar a alguien. Pero la agresión en sí misma es una condición, es parte de la condición humana. Tanto hombres como mujeres tienen esta parte que hace que reacciones ante algún tipo de estímulo y que incluso sirve para poder salir adelante en determinada situación. Pero la violencia es aprendida. Es una conducta aprendida que tuvo que estarse durante todo el proceso de socialización, de desarrollo de la persona, estarla viendo, estarla viviendo, estarla sintiendo de alguna manera en diferentes ámbitos. Es aprendida y por lo tanto se manifiesta muchas veces cómo fue aprendida, ¿no? No significa que sea determinante que una persona que haya vivido en violencia va a ser violenta. Sí tiene un alto porcentaje de serlo, pero puede en realidad no serlo. O al revés, tampoco significa que una persona que no haya vivido en violencia no pueda ser violenta. O sea, es porque son muchos los mecanismos sociales que hacen que una persona pueda comportarse de manera violenta, hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres es específicamente aquella que tiene que ver cuando se limitan los derechos, las garantías de las mujeres en particular. Tiene que ver, sí, con todo lo que les hace daño, las humilla, las hace sentir mal, etcétera, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver. Y la violencia de género, hay una diferencia significativa. El género, cuando hablamos de violencia de género, no nos referimos únicamente a mujeres, nos referimos a hombres y mujeres, a una situación social, cultural, de una dinámica que se da en diferentes ámbitos, tanto en la casa, en la relación de pareja, como en otros ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en los parques, en la vía pública, en la calle, en diferentes espacios, ¿no? Sociales. Y tiene que ver con esta humillación, con esta limitación de los derechos humanos de hombres y mujeres por su condición de ser hombres o ser mujeres, o por su condición de no estar dentro de los estereotipos de ser hombre o ser mujer. Pero también es, dentro de lo mismo, el concepto de violencia es aprendida. Entonces, sí era muy importante aclarar, ¿no?,
los conceptos para que no se confundan, que creamos que cuando estamos hablando de violencia de género estamos hablando de la violencia contra las mujeres nada más, ¿no? Por supuesto que la violencia de género también es contra hombres por esa situación social aprendida de que si eres o no eres como se supone que debes de ser. Uh-huh. En momento dado, cuando se menciona la violencia es aprendida, ya sea violencia para el hombre o violencia para la mujer, entiendo, ¿se aprende en casa? ¿Se aprende por lo que yo veo en mis papás? No nada más se aprende en casa. Uh-huh. La violencia, de hecho, es un problema social, es un problema muy grande, cultural, que tiene que ver con todos los ámbitos en donde realmente aprendemos a ser personas. Si bien la casa, la familia es muy importante, es el primer grupo en donde nos empezamos a relacionar con las demás personas, no es tampoco el único en el que aprendemos los valores y donde aprendemos todo lo que tiene que ver con nuestra construcción como individuo y con nuestra identidad. También están las otras instituciones sociales, te repito, como la escuela, que también enseña valores, aunque mucha gente que no, que solamente en la familia. No, la escuela también los transfiere, también los transmite, también los enseña en la relación y la dinámica cotidiana entre nuestros iguales, pero al mismo tiempo con las autoridades, con maestros y maestras, con directivos, etcétera, etcétera. La escuela enseña, los libros enseñan, traen ideologías también ahí que enseñan, imágenes que mandan mensajes, ¿no? ¿Qué otras cosas son sumamente poderosas? Los medios de comunicación. Sí. O sea, a veces transfieren más allá de lo que la familia quiere. Es correcto. Muchas veces las familias están luchando en contra de los mensajes que se reciben de fuera. Simplemente los videojuegos, ¿verdad? Que manejan los niños. Las telenovelas, las canciones, lo que dicen las letras de las canciones, el cine, o sea, todos los medios de comunicación, el periódico. Digo, basta darle una ojeada a los periódicos, por ejemplo, para ver cuántas imágenes están relacionadas con cosas que hacen mujeres y cuántas con cosas que hacen los hombres. Pues fíjese, en la actualidad las novelas, la mayoría que maneja el rating más alto son novelas de narcotráfico. Por ejemplo, que transmiten mucha violencia. Claro, ¿no? y que dan a entender generalizada. Claro, y que dan a entender que si perteneces a ese tipo de personas, pues vas a tener un nivel económico mucho más alto y más fácil. Así es. Bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? Pero fuera de la ley. Es correcto. Al margen de la ley. Así es. Y vas a ver muy bien y que se vive la impunidad, pero además también se aprende que el que tiene el poder tiene el control absoluto y que tiene permitido hacer lo que sea, o sea, pasar sobre las otras personas sin medida alguna, ¿no? Entonces, esa es violencia generalizada. Fíjese, ahorita acaba de decir un punto muy importante, quien tiene el poder. Una persona violenta significa que es una persona que desea tener el poder sobre todo. Que ejerce el poder, no nada más desea, ejerce el poder de esa manera, con la conducta violenta. Y dentro de la violencia, pues existe la manipulación, ¿verdad? La humillación. Manipulación es una forma de violencia. ¿No? La manipulación, el chantaje, por supuesto la humillación, y todo lo que hace sentir menos a las personas, ¿no? La justificación, ¿verdad? Porque en momento dado la persona puede decir, lo que pasa que yo así soy porque así era mi papá, ¿verdad? Bueno, es algo común que se puede escuchar y es una justificación fácil, ¿verdad? Pues fácil para autoengañarse por un lado y decir, pues no puedo ser de otra manera por no reflexionar y no querer modificar su propia conducta, o sea. Ahí que, por ejemplo, ¿qué pasaría en un ejemplo concreto? Porque eso sí he escuchado de varias amigas que me han comentado respecto a sus parejas que les dicen eso. Lo que pasa es que yo así soy porque así era mi papá. Ese es el patrón de conducta que yo he aprendido. Esa persona, bueno, en este caso, esta amiga, esta mujer, ¿qué sería lo que tendría que responder? Mira, todos hemos aprendido de nuestros padres muchas cosas, ¿no? Y muchas sin darnos cuenta. Algunas sí las tenemos consciente y porque las repetimos. Sí. Pero tenemos también algo que se llama capacidad de reflexión. Capacidad de reflexión. ¿No? De análisis y de juicio crítico. Sí. Entonces, si a mí durante el desarrollo y el crecimiento me hizo sentir mal lo que hacía mi papá, no nada más hacia mí, sino a cualquier otra persona, pues yo tengo el juicio de decir, a ver, a mí me hace sentir mal, pero yo no tengo por qué hacer sentir mal a alguien más, ¿no? Considerando esto como una situación únicamente en individuo, yo, ¿no?
Pero hay demasiados mecanismos externos que también influyen, por eso decimos, el papá y la mamá son muy, muy importantes, pero hay otros que también van reforzando eso. O sea, si ese mismo mensaje que recibí de papá y de mamá, porque la mamá también es violenta, la mamá también maltrata, ¿no? La situación de maltrato en casa no es nada más por el padre, ¿no? Puede ser también por la madre o solo por la madre. Entonces, esta situación es reforzada en las otras instituciones. Que es reforzada también en la escuela, es reforzada por los medios de comunicación, es reforzada por todos los otros ámbitos que están diciendo, sí, pues es que entonces está bien, ¿no? Y lo repetimos inconscientemente. Cuando yo conscientemente digo, pues es que así soy, pues es que está como muy a gusto el asunto, ¿no? Claro, está dentro de una zona de confort. Así soy, así me aceptas y te aguantas, ¿no? O sea, y la persona tampoco tiene por qué aguantarse y tampoco es, bueno, pues ni modo te acepto, ¿no? O sea, también tiene que haber como esa parte de autoconocimiento y de respeto a sí misma, ¿no? De respeto a sí mismo, o sea, de no permitir que nadie te humille o nadie te haga sentir mal. Claro. Por ejemplo, vamos a regresarnos, estamos hablando ahora sí de una pareja de matrimonio, pero vamos a regresarnos a la época de novios, ¿verdad? Cuando se supone que estamos quedando bien todos. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo unos focos rojos para darnos cuenta que la persona, que el chico o la chica con la que yo ando es violenta? Porque muchas veces por el enamoramiento a lo mejor lo quieres dejar pasar desapercibido, o a lo mejor lo ves poquito y dices, no va a cambiar. O es que simplemente a lo mejor es que tiene hambre. Por eso está actuando así de mal humor, ¿verdad? Porque tiene hambre o porque tuvo muchísimo estrés en su trabajo. ¿Cuáles vendrían siendo los focos rojos para que uno cuando ande de novia o de novio esté atento? Porque de novios puedes decir, no, ¿sabes qué? Aquí ya no, aquí ahorita es tiempo para marcar un límite y decir, ¿sabes qué? No es lo que yo busco. Mira, de hecho aquí te traigo, y te voy a dejar aquí algunos, se llaman violentómetros. Sí. Este Muchas violentómetro, gracias. voy a regresar a tu pregunta y a contextualizarla un poquito. Cuando yo hablo de violencia de género es hacia hombres y mujeres. Sí. Esta puede ser también en casa. Ok. Cuando yo me refiero a violencia en parejas, es uno de los ámbitos en los cuales se da la violencia de género, nada más lo quería aclarar, ¿ok? Muy bien. No solamente la violencia de género es en la pareja, pero vamos a referirnos ahorita a la violencia en la pareja y en la familia, ¿okay? Me voy a ir solo al ámbito familiar. Sí. Ese violentómetro que tienes ahorita en tu mano, lo pueden encontrar en internet también, así tal cual, violentómetro. Sí. Es una serie de indicadores construidos a partir de investigación científica social realizada en el Instituto Politécnico Nacional en México, en la universidad, donde identificaron precisamente a partir de la relación entre parejas en la universidad, o sea, el mismo estudiantado, encontraron este tipo de relaciones y dijeron, a ver, esto que tú crees que es normal, sabes que no es normal, hay violencia. Y entonces fueron encontrando estos indicadores que me van dando esta pista, así por eso se llama violentómetro, porque mide el nivel de violencia que ya estoy teniendo en la pareja. Sí. ¿No? Las primeras partes, que es como la tranquila, que es donde debes empezar a identificar estos focos rojos que dice, si te fijas, dice hacer bromas hirientes. O sea, ese tipo de bromas hirientes que pudiéramos considerar normal en la interacción. ¿Y a qué se refiere una broma hiriente? Ay, eres una mensa. O sea, ya ves, ay, como siempre, ¿no? O sea, eso que puede ser tan simple, si es muy cotidiano y empieza a ser, la gente como que se acostumbra, ¿no? Ya es una forma de violencia. Porque no está bien insultar a nadie, ¿no? Y menos si dices que la quieres, ¿no? Sí. Alguien puede tener un error, por supuesto, y decirle, oye, como que te equivocaste. O sabes que no te puedes equivocar y reírse, sí. Pero si ya empieza a ser cotidiano, si ya empieza a decir así como que sí, como siempre, ¿no? Ay, te equivocas, o sea, ya hay algo hiriente. Y así empieza a subir de tono. Aquí está donde nos podemos dar cuenta perfecto, chantajear. Chantajear es una forma de violencia. Es que no vienes por mí, es que sí vienes por mí, es que, si no porque tal cosa. Pero lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. Sí, así ¿no? es. Los hombres generalmente utilizan algún tipo de chantaje diferente al que utiliza la mujer, ¿no? Pero es chantaje, ¿no? El que sigue, engañar. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿No?
es que mejor no le digo porque hace que se va a enojar. O le digo que voy con mi tía y en realidad estoy yendo con un amigo, una amiga. Con un amigo, no necesariamente sea algo malo, ¿no? Pero si le digo que voy con el amigo, pues como no le cae bien, pues mejor no le digo. Ajá. Entonces, ya ahí, ya son síntomas de violencia, sobre todo si esto empieza a ser una conducta repetitiva y cotidiana, ¿no? Y así te vas hacia arriba, mentir, ignorar o hacerle el hielo. Ah, pues como no me hablaste ayer, ahora no te hablo. Eso ya es un síntoma de violencia y más si es como muy común, ¿no? Los celos. Por favor, los celos no son normales y no es sinónimo de amor, ¿no? Ni de hombres ni de mujeres. Los celos no son normales. Se está hablando de una problemática, si son muy fuertes, de una problemática que la persona tiene que atender, ¿no? Porque entonces el problema es de quien siente los celos. Y la otra persona pues tampoco tiene por qué dejarse, porque una persona celosa va a utilizar los otros mecanismos, va a chantajear, va a manipular, va a hacer lo demás por el pretexto de los celos, ¿no? ¿Y cómo se manifiestan? Pues te controlo, no te vistas así, no te pongas tal, no te pintes, o deja de hablar con fulanita, ya no vayas con ella, mejor nada más conmigo, ¿no? Empiezan a controlar las señas del teléfono, ¿no? Los mensajes, de a quién le hablas, de a quién no le hablas, y qué le dices. Todas esas manifestaciones de celos. Y se pueden volver muy problemáticas porque si te fijas ya está subiendo de tono. Sí. ¿No? Empieza a subir de tono, a descalificar lo que la persona hace, a ofenderla, a ridiculizar. Todo eso ya es violencia. Y todo eso estamos, si te fijas, en el violentón en la zona azul. O sea, así es. Tienes que ya darte cuenta que eso no es normal. ¿Qué es lo que dicen las chicas o los chicos? Están enamorados. Y en la edad, en la adolescencia o más grandes, el enamoramiento es como esa parte así como que wow, de la ilusión, de este es lo máximo. Entonces se suele aguantar muchas cosas, porque claro, bueno, es que sí yo lo hice enojar y nos atribuimos culpa. No es que sí, porque bueno, ya me había dicho que no me pusiera eso y me lo puse, ¿no? O sea, y no es normal, ¿no? Ya debemos de darnos cuenta, pero pues lo queremos, ¿no? O sea, lo justifico, sí. Lo hago, yo soy la que me siento culpable y entonces lo soporto. ¿Por qué? Porque estoy enamorada, porque no quiero que me deje, ¿no? Porque pues cuando voy a volver a salir con alguien o sea, ¿no? Se rompe precisamente todo eso. Sí. Pero eso no es amor y esa relación ya no está bien, ¿no? Y lo único que va a pasar es que va a aumentar el problema. Sí. Si te fijas, aquí así viene, es. ¿no? Empieza a ponerse de color rojo, ¿no? Y cuando empieza a ponerse color rojo, dice aquí, pues busca ayuda, ¿no? O sea, empieza a buscar ayuda, porque no necesariamente alguien solita por sí misma puede darse cuenta. A lo mejor en toda la etapa anterior, mis amigas sí se dan cuenta, los amigos se dan cuenta, oye, ese chavo te está humillando, ese chavo te está diciendo que o sea, ¿por qué te dejas, no? O la chava al chavo también, y los amigos le dicen, oye, como que esta chava ya está como pasándose de lanza, ¿no? O sea, son los otros los que se dan cuenta y tú no. Cuando tú ya te das cuenta es porque la cosa ya está muy grave, ¿no? O sea, ya cuando te estás haciendo mal es porque ya tienes que pedir ayuda, porque no es cierto que solita por voluntad vas a salir. Necesitas el apoyo de alguien más, o de tus familiares que se dieron cuenta, o de tus amigas que se dieron cuenta, o de alguien más a quien realmente le tengas como más confianza, ¿no? Y tienes que acercarte y empezar a buscar ese apoyo para realmente tratar de autoconvencerte de que eso no es amor, porque realmente la gente están enamorados, ¿no? Y a veces la otra persona pues tampoco se sabe controlar, porque al final la violencia es aprendida. Entonces, si es aprendida, se puede aprender a no serlo, aun cuando hayan vivido situaciones de violencia muy fuertes. Fíjese. Pero no es mágico. Ese aprender a no serlo son procesos terapéuticos de apoyo siempre que la persona los quiera aceptar, ¿no? Entonces tampoco es porque yo ya quiero dejar de ser violento, no, porque está ahí en cómo creció en la personalidad de ella, en sus creencias, en sus propios juicios de valor. Para aprender a no serlo, ¿verdad? Usted nos comenta que tendrían que recurrir a personas externas, en este caso la familia, ¿verdad? Que es lo inmediato, los amigos, obviamente unos amigos que sepamos que nos van a ayudar, ¿verdad? No que nos van a empeorar. A empeorar por otros caminos que tampoco son así es. Adecuados. Pero en momento dado, si hablamos de instituciones,
la mujer a qué instituciones podría acudir y los hombres a qué instituciones. De hecho, pueden ir a las mismas. ¿Ah, sí? A hombres y mujeres se les atiende de la misma manera y de hecho las instituciones tienen la obligación de atenderlos de la misma manera, especialmente aquellas que atienden la violencia de género, ¿no? Que digamos seguridad pública, o sea, si estás en una situación de emergencia de que, oye, es que está aquí tocando la puerta, está súper celoso y me quiere hacer algo, es la policía, sea hombre o mujer, sí. y lo van a atender a los hospitales. El Instituto Estatal de las Mujeres, por supuesto, tiene llamadas de emergencia y tiene gente que atiende, tanto hombres como mujeres. Tiene otras instituciones, los municipales, salud pública, ¿no? O sea, todas las instituciones gubernamentales, la política pública tiene la obligación de atender. Ajá. Ya quizá hay algunos grupos especializados, como dices, forcados, ¿no? Está especializado en masculinidades, ¿no? Entonces atiende más a hombres para este proceso. Grupos de ONGs, organizaciones no gubernamentales especializadas en mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, pueden ser atendidas ahí. Pero si tú llegas ahí como hombre, te dicen, bueno, yo aquí no te atiendo, pero ellos mismos te canalizan a otra institución. O sea, esos tienen los contactos y conocen, ¿no? Fíjese, doctora, en los folletos, ¿verdad?, que usted nos está proporcionando, que por cierto nos está entregando muchos de ellos, si a ustedes les interesa, con muchísimo gusto se los podemos obsequiar. Vienen algunos teléfonos que es importante mencionar y que también los voy a establecer en la página de Vidas Transformadas, que viene siendo línea de atención gratuita y confidencial, que son teléfonos de atención, ¿verdad? Emergencia 911, Informatel y Locatel 070, y también el Instituto Estatal de la Mujer, que vendría siendo uno de los tantos. He tenido la oportunidad de entrevistar a varias asociaciones y en alguna ocasión, ahorita que estábamos mencionando de Forcados, me tocó escuchar que una de las personas que vino le tocó escuchar un testimonio a su vez, ¿verdad?, de un muchacho que decía, no, es que yo no voy a ir a Forcados, porque en Forcados las personas son aún más agresivas de lo que yo soy. Entonces, si yo voy a Forcados, en lugar de ayudarme, me van a dar tips y voy a ser todavía más agresivo. Entonces, no, pues mejor no. Decido no ir a Forcados, ¿verdad? En este caso, ¿qué se le puede responder a esa persona? Porque le aseguro que así como ese testimonio que le dieron a esta persona que a mí me lo comentó, ¿verdad?, le aseguro que mucha gente también se justifica de esa forma. Podría ser una justificación, podría haber sido una mala experiencia con alguien en particular. Desconozco, pero sí es una situación extraña, ¿no? Yo creo que de primera instancia sí hay que acercarse y pues averiguar cada quien, ¿no?, por sí mismo, y cada quien va a tener experiencias diferentes, pero sí no creo que hayan sido más agresivos, ¿no? A lo mejor fue una experiencia particular, que es como difícil porque conozco a gente de Forcados, ¿no? Entonces, no se refería al líder de Forcados, sino a la misma gente que asiste. A gente de ahí. A los demás, dice, las demás personas. Sí. Bueno. Sí, no, él decía, no, al contrario, él dentro del testimonio que nos platicó, se expresaba súper bien del líder de esos Forcados. Más bien él se refería a la gente que también, bueno, que él decía, es que yo voy a escuchar más ejemplos y en lugar de ayudarme, ¿verdad?, al contrario, voy a recibir más tips, ¿verdad? No, bueno, precisamente para eso está uno ahí, precisamente para ver, utilizar su juicio. Decía, a ver, esa persona cisneta, yo no tengo por qué seguirla, ¿no? También es ya decisión de ella. Claro, y si no, también volvemos al punto inicial que usted nos decía, la capacidad de reflexión, así es, ¿verdad? Así es. Que en momento dado, ¿cuáles vendrían siendo los mitos que usted recuerda sobre la violencia de género? Mira, más que mitos, yo te puedo hablar de estereotipos y roles en relación a hombres y mujeres, que en gran medida estos son lo que está en la raíz de la situación de violencia, ¿no? Aprendemos a ser hombres y mujeres, te digo, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, el proceso de socialización que se da en los diferentes ámbitos del desarrollo de una persona, estamos aprendiendo y adquiriendo estos principios, valores de cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Y aunque hoy hablamos mucho de igualdad, porque se ha logrado muchísimo para la igualdad de hombres y mujeres, especialmente en derechos, tenemos mismos derechos, mismas obligaciones, la realidad en la sociedad es que hay diferencias
que se consideran naturales y la única diferencia natural es lo biológico, ¿no? La única diferencia natural es nuestra capacidad reproductiva. Sí. Y evidentemente esa diferencia biológica hace que tengamos acciones de fortaleza física distintas, y esa es una de las raíces que se atribuyó a la mujer más debilidad, cuando su debilidad únicamente se podría decir es física, y eso entre comillas, ¿no? Porque físicamente el hombre sí es más fuerte, y entonces puede hacer cosas diferentes físicamente a la mujer en ese sentido. Así es. Pero todas las otras habilidades humanas, de inteligencia, de razonamiento, de toma de decisiones, emocionales incluso, tenemos las mismas capacidades y potencialidades humanas. Sí. ¿No? Pero como se atribuyó que por esa naturaleza biológica diferente, entonces somos diferentes. Entonces la mujer, por lo tanto, tiene que ser únicamente lo que le compete en relación a la casa, a los hijos, atender a las otras personas, y al hombre se le atribuyó por esa fuerza física que tiene que trabajar en cosas rudas, duras, fuera de la casa. Sí. Se fue condicionando un comportamiento que se justifica adecuado para los hombres por esa fuerza física, porque es más rudo, más para mover cosas pesadas, ¿no? Etcétera. Ya a la mujer se le atribuyó esa debilidad y esa ternura y esa suavidad, ¿no? Por ese atender a los otros. Esos son estereotipos. Y en esos estereotipos está precisamente la violencia escondida. Sí. ¿No? Más que mitos, es ahí donde está escondida. Porque si una mujer se identifica y se reconoce con una capacidad intelectual, con una capacidad de toma de decisiones, de liderazgo, ¿no? Con el que puede tomar y hacer cosas para su comunidad, no nada más de atender y cuidar a niños y niñas, sino a toda una comunidad. Acá los hombres dicen, no, espérate, los líderes y los de razonamiento somos nosotros, y los que tenemos que tomar la decisión somos nosotros, entonces no la dejan, ¿no? Y así ha sido históricamente. Entonces, la discriminaron históricamente, nos discriminaron como mujeres por esas atribuciones. Y es ahí donde la mujer, al decir, no, espérate, sí puedo, ellos dicen, no, no puedes, y entonces la someten. Eso ya es violencia. Está escondida ahí, ¿no? Sí. Precisamente en esos estereotipos y en esos roles asignados socialmente. Fíjese, qué interesante. ¿Cuáles vendrían siendo, doctora, las etapas de los malos tratos? Nos regresamos al violentamiento, se llama círculo de violencia. Ok. Sí es una dinámica que puede durar mucho tiempo o poco tiempo, ¿no? Dependiendo de la dinámica de cada pareja. Puede empezar muy bien, decimos, en este enamoramiento donde todo es galantería y todo es bien y ternura y comunicación. Pero conforme avanza el tiempo en la relación, puede empezar esta etapa que ya dijimos, ¿no? Azul, de empezar a querer controlar uno al otro, de decir no hagas y hagas, tú nada más para mí, ¿no? Porque aparte esta se atribuye el hombre o la mujer, el que solamente es para mí cuando yo quiera y como yo lo quiera, es una relación de poder, ¿no? Y empiezan estos insultos, que pueden ser durante semanas, meses, ¿no? Hasta que la gente se empieza a dar cuenta. Y luego tú dices, bueno, a ver, espérate, como que ya no me gustó que me empujaras, ¿no? Y entonces te lo digo. Y en ese el otro también responde. O sea, no me empujes. Y entonces el otro se enoja más, ¿no? Y responde peor. Y esto puede empezar a subir de tono en un momento dado. Y el hombre pierde el control, o la mujer, ¿no? Generalmente es más el hombre, estadísticamente es una proporción todavía de 9 casos de mujeres contra 1 de hombres, pero el acto violento es igual de grave, ¿no? Entonces el chavo o la chava, ¿no? En este caso la mayoría de las veces son hombres, pues no se controla, quiere someter, primero gritan, insultan para tratar de controlar y someter, y cuando la pareja no se deja o dice no, espérate, o no el estoy otro de acuerdo, peor, ¿no? Porque a veces lo se que violenta. falta es aprender a controlar, y entonces le va peor, o empieza el golpe, los golpes físicos. ¿Y qué pasa cuando te golpean? Pues aparte que estás muerta de miedo y te duele, pues prefieres ya callarte, eso es humano, ¿no? O sea, es natural, hasta cualquier otra especie, tú golpeas a un animalito y lo primero que va a hacer es retraerse, ¿no? O sea, entonces eso es lo que hace. Y obviamente pasa el momento, le baja ya el enojo a la otra persona,
Va a empezar como que chin, si me la regué, me la pasé, me pasé, y llega el otro día con flores y discúlpame y mira, no va a volver a ocurrir, ¿no? Se arrepiente, ¿no? Empieza esa la etapa de arrepentimiento. Y pues la otra persona, la pareja que dice, no, pues sí, sí te perdono porque pues sí, o sea, es que a lo mejor yo tuve la culpa, ¿no? O sea, regresamos a, yo provoqué y por haberte contestado y empieza otra vez la reconciliación. Sí. Entonces ya pasamos por las etapas, ¿no? O sea, el enamoramiento, empieza a subir de tono la violencia, viene la física, lo más grave, ¿no? Los golpes y la reconciliación, ¿no? O sea, el perdón y la reconciliación, pues si te perdono y otra vez se quieren mucho y se besan y se apapachan y otra vez el enamoramiento. Pero pues la persona no termina, no cambia tan rápido y menos si no se da cuenta que tiene un problema de falta de control. Sí. Entonces vuelve a repetirse, vuelve pues, a subir de tono, vuelve a aumentar hasta volver a llegar a los golpes, ¿no? O sea, la crisis máxima y otra vez el arrepentimiento y otra vez el volvemos a comenzar desde cero y otra vez es el mismo círculo, por eso se llama círculo. Por eso se llama círculo de violencia, que yo le pondría que es una espiral, porque la realidad es que cada vez es más grave. Es cierto. Cada vez va siendo más fuerte esos golpes, cada vez va quedando peor la mujer, o el hombre, ¿no? Pero la mayoría de las veces es la mujer, que llega más golpeada. Llega un momento en que está tan lastimada y tan golpeada que es cuando van a dar a los hospitales. Y en los hospitales tendrían que darse cuenta que es una situación de violencia en el hogar y tienen la obligación de atenderla como violencia. Eso. O sea, al chavo o quien lo haya violentado tendría que llevarse a la policía, quedar detenido y tener un proceso por violencia, un proceso legal. Es un delito, la violencia es un delito. Entonces, se vuelve a repetir, pero generalmente la mujer golpeada, ¿no? Pues lo perdona, ya se cura de sus heridas físicas, ¿no? Retira los cargos. No emocionales, retira los cargos, lo vuelve a perdonar, ¿no? Y ahí continúa el espiral hasta que llegan a matarla, o sea, es feminicidio, ¿no? Por esa situación. Fíjese, vamos a estacionarnos en esa etapa en la que el hombre o la mujer, ¿verdad? Porque así como hay hombres que maltratan, también hay mujeres que maltratan a su pareja, ¿verdad? Vamos a estacionarnos en esa etapa. Sabemos de antemano que existe la opción de acudir a instituciones, ¿verdad? O marcar a estos teléfonos. Pero usted, ¿qué consejo le puede dar a esa persona en el momento en que se siente así de que sumamente agresiva y ya a punto, ya sea de gritarle, de golpearla? Bueno, de golpearla ya sería lo último a menor grado, ¿verdad? Porque un mayor grado pues ya vendría siendo el asesinato. ¿Qué consejo usted le daría para que esa persona se tranquilizara, se serenara? Es muy fácil dar un consejo así pues respira, ¿no? Vete contra la pared, que tampoco tiene por qué golpearse los objetos. Claro, ¿no? Se lastima salte también la persona. de donde estás, o sea, deja la situación, salte de ahí, vete, toma aire, ¿no? Es lo que de inmediato tú puedes, si reaccionas, que estás perdiendo el control. El problema es en qué momento te das cuenta que estás perdiendo el control. Si la persona está alcoholizada, si la persona está drogada, bajo el efecto de cualquier otra sustancia extraña, no necesariamente se va a dar cuenta, ¿no? Ese es un problema muy serio. O por el contrario, su historia, no nada más de falta de control de la ira, sino su propia historia de reafirmación de sus creencias. O sea, siguen viendo que ella es la culpable. Entonces la está castigando. Entonces no tan fácil va a reflexionar y decir, es que me estoy pasando, no, es que tú te portaste mal y te estoy castigando. O sea, hay muchas cosas, por eso es sumamente complejo y por eso hay que hablar a los teléfonos de emergencia. Fíjese que también eso lo he escuchado, ¿verdad? Cuando las personas dicen, es que lo que pasa es que tú me sacas de las casillas, ¿verdad? Yo estaba tranquilo, pero tú eres el que provocas o la que provocas que yo actúe así. Así. Y es por su propia historia. Y evidentemente la persona cuando esté tranquila tendrá que hacer ese ejercicio de reflexión con la ayuda de alguien, porque te digo, tampoco es mágico. Alguien que le diga, oye, sí te das cuenta que eres demasiado violento y tienes que aprender a controlar esto. Pero cuando esté tranquila. Y analizar, ¿verdad? Y analizar el antecedente de eso, de saber por qué razón él está o ella está responsabilizando a la pareja. Así es, porque el problema es la persona.
Sí. que no se puede controlar. Entonces, tendría que estar así, como que ya en calma y empezar realmente a convencerse, a darse cuenta de que sí se excede y que necesita ayuda. Y esa ayuda sí tiene que ser especializada. O sea, ahí sí no nada más es la familia que le enseñó a ser violento, sino es especializada. O sea, ahí sí tiene que acudir a grupos de apoyo o a terapia o a, ¿no?, las instituciones públicas para realmente decir, a ver, necesito que me ayuden con esto. Y fíjese, el mismo caso vendría siendo para la víctima, ¿verdad? Por supuesto. Tener que aprender en qué momento yo aprendí, ¿verdad? Que yo debo de soportar que la persona me humille, en qué momento yo aprendí que debo de soportar que la persona me manipule, o sea, estudiar cuál fue mi antecedente, cómo fueron en el momento dado mis papás, ¿verdad? O, o como usted dice, agentes externos que vendría siendo la escuela, que a lo mejor yo permití que mis compañeros de clase también se traspasaran los límites o los mismos medios de comunicación, ¿verdad? ¿Qué imágenes me Que en ponen, aquel no? entonces, bueno, estamos hablando de hace algunos años, ¿verdad? Que manejaban a la mujer como una mujer sumisa, que la mujer sumisa era la persona así de que más, la abnegada, era la que tenía más valor, ¿verdad? Bueno, de hecho muchos lo siguen manejando. ¿Sí? ¿Usted cree Todavía que esa todavía en la idea. actualidad se... Hoy, por supuesto, hay programas que yo no abro en algunos canales porque siguen manejando esas ideologías, ¿no? O sea, Ajá. muy sutilmente. Pero no nada más es esa idea de que tú sométete y cállate, ¿no? Sino la siguen manejando la idea del concepto de mujer como objeto sexual. Sí. Entonces, ese mensaje también es porque pues es para lo que sirvo, muy, muy en el fondo. Ujú. La mujer es para satisfacer de alguna manera y sobre todo sexualmente a otra persona. Así ¿no? es. Y esos mensajes se siguen dando, o sea, eso, pon cualquier canal. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Sí. Entonces Y en algo tan también. delicado como viene siendo una relación sexual. Y ya hablando o enfocándonos ya en un matrimonio, ¿verdad? Ujú. Que el hombre diga, pues es tu obligación, Exactamente. ¿verdad? Así O que es. la mujer también en su momento también lo aclare. Ujú. La realidad es que muchas veces nos dirigimos más la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Pero Ujú. obviamente existe también violencia Contra hacia los los hombres. ¿Usted considera que el hombre está desprotegido por la ley No, en cuanto a violencia? no, por supuesto que Por no. los testimonios que usted ha Ujú. escuchado o que le Mira, ha tocado no presenciar. está desprotegido por la ley, Ajá, está desprotegido por las creencias sociales. O sea, la ley no lo aísla, no le dice, no, a ti no te voy a atender, al contrario, ¿no? Está, eh, tenemos los mismos derechos sí, y las mismas obligaciones y por supuesto los mismos acciones legales de protección, hombres y mujeres. El problema es el asunto social. O sea, cuando un hombre llega a pedir ayuda porque le están violentando en su casa, ¿qué le dicen incluso los amigos? ay, qué exagerado eres. Deberías de aguantarte. Entonces, el Si no es problema es nada. social, Ujú, no es legal. sí. A veces la gente, vamos a decir, en los ministerios públicos, la policía, a veces también dicen, ay, este hombre, ¿para qué viene aquí? ¿No? O sea, ¿cómo cree que viene a quejarse? O sea, pues Ujú, ponga usted el orden, ¿no? Pero esas son creencias personales de quienes están ahí, sí, así no la es. ley, ¿no? Y entonces no aplican correctamente la ley. ¿no? Ese es el problema. Por las Sí, creencias sociales. por las creencias sociales, es cierto. ¿Por qué, por qué considera usted, o más bien qué consecuencias psicológicas existen para una persona que ha sido maltratada? Híjole, pues ya todas. ¿no? La persona cuando empieza a ser humillada, cuando empieza a ser culpabilizada, se lo empieza a creer. Obviamente se empieza a sentir menos y no Sí, es consciente totalmente de eso. ¿no? sí, Este, pues evidentemente baja su autoestima y eso tiene consecuencias no nada más en su salud física real, sino también en su salud emocional, porque no puede relacionarse de la misma manera ujú, con las demás personas. ¿no? sí. Si le dicen a alguien, ¿sabes qué es? Que tienes que dejar de hablarle incluso a tu familia, pues empiezan a Ese también vendría siendo alejarse. una violencia. Entonces también hay una consecuencia social, o sea, no nada más psicológica de falta de autoestima, de reconocimiento de sí misma, de lo que sí puede hacer,
baja su productividad, su capacidad, sus ganas de hacer cosas diferentes, sus ganas de ser creativa, ¿no? O sea, va bajando y va mermando todas sus capacidades, hasta las sociales, porque entonces ya no puede hablar igual con la amiga, ya no puede hablar igual con la hermana, ya no puede, va mermando todas sus capacidades, ¿no? Así es. Y en un matrimonio, este tipo de violencia emocional, ¿no? Psicológica, puede durar años. Y lo único que va haciendo es que la persona cada vez sea más incapaz y se vuelva una persona totalmente dependiente. Entonces, ese es otro daño también económico para la persona. Nosotros como padres de familia, ¿cómo podemos prevenir la violencia? ¿O cómo podemos enseñar a nuestros hijos? De entrada, permitir que crezcan sanamente en actividades de compartir en casa, ¿no? Sí. Muy concretamente, ambos, todas las actividades de casa, ¿no? Sí. No decir, tu niña tienes que hacer esto y tu niño tienes que hacer lo otro, ¿no? Esto parece que ya está avanzado. Ya la mayoría de las familias ya te dicen, no, si mi hijo lava trastes, no, si mi hijo me ayuda a barrer, no, si ¿no? Ya los hacen partícipes de las obligaciones del hogar. Pero no nada más son obligaciones del hogar lo que va a cambiar la forma de pensar, sino es todo lo demás también que tiene que ver con las creencias. O sea, tu niña vales por ti misma y eres capaz de lograr lo que quieras. Y tu niño también vales por ti mismo y eres capaz de lograr también lo que quieras. Y el respeto mutuo es indispensable y eso también se aprende, no nada más diciéndolo, sino viéndolo y practicándolo, ¿no? Entonces es valorar a las personas tal cual son. Ahora, tú me dices, ¿cómo lo podemos prevenir en casa? Sí. Pues obviamente la primer clave es que no exista violencia en tu casa. Iniciando desde ahí, ¿no? Así es. Que no exista que tu mamá lleve solamente el rol de ama de casa y permitas que por eso sí. tu esposo te humille o te controle o no te deje hacer tal o cual cosa. Sí. ¿no? Si tú quieres ser ama de casa, bien, pero es tu decisión porque a ti te gusta. No porque te dijeron que es para lo único que sirves, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa parte es la que se tiene que transmitir también a hijos e hijas, ¿no? Yo estoy aquí porque es mi decisión, porque me encanta cocinar, ¿no? O yo trabajo porque también me encanta trabajar fuera de mi casa porque tengo capacidad de hacerlo y no por eso soy mala madre, ¿no? Todos estos mensajes son los que se tienen que transmitir en la acción y en el decir también, ¿no? Porque luego estos otros mensajes de la mujer que trabaja fuera de casa es mala madre porque no atiende bien a sus hijos, esos mensajes los reciben de los otros ámbitos sociales y sabes que no es cierto, ¿no? No es cierto que una mujer que trabaja, sus hijos son desobligados y están abandonados y no sé qué, ese mensaje también hay que eliminarlo, ¿no? Entonces todo esto es como de todos lados, ¿no? O sea, hacerlo en casa, pero también el mensaje, ¿no? De valemos igual y yo hago esto porque decidí hacerlo, no porque me dijeron que era para lo único que servía. Desde su perspectiva, porque como le comento, pues ha tenido la oportunidad de escuchar varios testimonios, ¿en verdad usted considera que una persona que maltrata con apoyo, con un apoyo psicológico, verdad, con apoyo de alguna institución o de algún particular, sí pueda cambiar al 100%? Claro que las personas pueden cambiar hasta el punto en que cada quien decida cambiar, ¿no? Siempre en el fondo va a haber algo que es tu personalidad y va a haber una historia. Pero si tú decides cambiar, lo vas a hacer. No condicionado por alguien más, ¿no? O porque te falta o no te falta, no, es hasta donde cada quien decide. O sea, ¿sí considera usted que la persona pueda cambiar pero a fuerza con un apoyo, ¿verdad? Sí. La persona sola no cambia. Es demasiado difícil que alguien de verdad sola lo logre. O sea, claro que sí hay casos, ¿no? Pero es como muy difícil. Es muy importante el empezar con un apoyo externo, y principalmente en casos de violencia, en una persona muy violenta, de terapias. En momento dado, bueno, yo sé que cada quien tiene sus creencias, ¿verdad? Buda, Dios, lo que la persona cada quien considere. Pero ¿usted cree verdaderamente que una persona pueda cambiar sin necesidad de acudir a un apoyo psicológico, sino simplemente acercarse a la iglesia? En el fondo sí. ¿Sí? Porque la esencia es muy similar. Es la creencia, la espiritualidad humana es parte
condición humana, independientemente de la religión que cada quien tenga. La espiritualidad es parte de nosotros y es una fuerza interna también que le ayuda a la persona a encontrarse a sí misma. Entonces es otro de los mecanismos también, pero repito, no es mágico, ¿no? Y también yo sugeriría tener cuidado de no caer tampoco en el fanatismo u otras situaciones que también llevan a otro tipo de dependencia. O de violencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, siempre el acompañamiento de varios grupos, de varias formas de pensar y de varias reflexiones es importante. Bueno, doctora, pues ya desafortunadamente el tiempo ya nos está premiando. Yo le agradezco muchísimo la entrevista que usted nos ha brindado. Esperemos en Dios que se vuelva a repetir esta situación, ¿verdad? Que ahora con más tiempo, ¿verdad? Se vuelva a dar. Muchas gracias. Al contrario,